Bueno, estamos al aire y nos atrasamos porque, bueno, acá, aunque hay todo un equipo que está trabajando, dependemos de la tecnología, ¿no es cierto? Así que, bueno, Somos tecnodependientes. Y además estamos intentando de a poquito ir sumando mejores cosas, o sea, ir de a poquito porque pasamos de los vivos que se trababan mal, ¿te acordás? sí. Ah, bueno, ahora estamos. Mirá, a ver si el director Steven Spielberg, tirame esta cámara, a ver, mirá. Tac, tiramos. O si ahora Steven, Por aquella. tirá aquella, Steven, a ver. ¿Se puede? Steven Spielberg. Estamos como locos. Bueno, no importa. Un viernes más, lo que estamos diciendo es, falta poco para fin de año. Llegado fin de año vamos a cortar con los vivos y veremos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos la intención de aprovechar por lo menos hasta mediados de diciembre Sí. la posibilidad de seguir con los vivos. No queda mucho, capaz que quedan 3 viernes más, y un montón de ganas de poder aclarar un montón de preguntas que fueron surgiendo durante este tiempo y que tiene que ver con poder entender la manera en que la verdad de Dios es manifestada, la forma en que Dios revela la única respuesta para el hombre que está en su Hijo. Esto es algo de absoluta relevancia, no estamos hablando de liturgias, de costumbres cristianas, de una consagración a una vida cristiana, sino a la voluntad de Dios, ¿no? Que es algo completamente distinto. Sí, por lo menos este formato lo vamos a estar trabajando por lo menos hasta Navidad de este año. Sí. Después veremos cómo lo podemos continuar, ¿no? Pero esa es la idea. Exactamente. Así que nada, fue una semana fuerte para el mundo directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Muy fuerte, muy fuerte. Yo, la verdad es que honestamente no podríamos arrancar este momento si no habláramos de Diego Maradona, ¿no? sí. Bueno, yo viví toda su carrera y, y sé lo que generó en, en las emociones, en el ánimo de las personas. Bueno, parece increíble que una persona de alguna manera se convierta en un ícono de la búsqueda de la felicidad en el camino incorrecto, ¿no? Escribía su hija Dalma, decía, ojalá hayas encontrado esa paz que nunca pudiste encontrar en la vida, ¿no? Y es la señal clara de que una persona que cumple todos sus sueños, que alcanza la prosperidad, todo lo que el hombre anhela, nunca encontró la paz, ¿no? Y es la respuesta de Dios diciendo en su palabra de que vale que el hombre gane el mundo si pierde su alma, ¿no? Y la verdad yo recuerdo todo lo que viví, Seba, y te lo conté a vos de chico. Yo hice, justo cuando yo ingresaba a la facultad, Diego con sus compañeros estaba ganando el Mundial 86. Y me recibo en el año 91, así que yo viví los 2 mundiales de Diego en la facultad y recuerdo ver a todo un país abrazado por una misma causa, expresando esto que el Señor mismo le decía al joven rico, ¿no? Sí, sí, tal cual. El punto acá es lo que nosotros venimos hablando tal vez todas las semanas, es que nosotros encontramos en Cristo, o sea, Cristo unió todas las vidas, ¿no? O sea, nosotros entendemos que no existe una vida secular y una vida cristiana, ¿no? O sea, la creación habla del Creador. Y acá tranquilamente encontramos la vida del joven rico, una persona que se presenta ante Jesús, ¿no? Que es en el mismo camino que Jesús, y le dice, yo ya hice esto, logré aquello, tengo todo esto, pero ¿cuál es el bien que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿No? ¿Qué es lo bueno? Dice.
¿Qué es lo bueno? Y lo importante de cuando nosotros estamos hablando del posicionamiento, cuando estamos hablando de que la definición de quiénes somos no es la manera en que nos percibimos, sino en quién Dios dice que somos, ¿no es cierto? La diferencia fundamental que hay entre la verdad y la revelación de esa verdad y una percepción humana, natural, ¿no? Sí, además el punto está en... hay un video famoso de Maradona diciendo: mi sueño es jugar un mundial y ganarlo. Exacto. Y comprarle una casa a mis padres. Y eso lo logra a los 25 años. Pero él no fue saciado en eso. Él no se sació ahí, ¿no? Y ese es el punto. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama Espíritu Santo. Dice: y los años fueron pasando, pero el hambre fue siendo aún mayor. ¿No? Porque ese es el corazón del hombre, ¿no? O sea, Eva en el Edén diciendo: quiero tener más sobre el conocimiento del bien y del mal. Y dejó de lado a la sabiduría. Exacto. Y ese prefirió su gloria, la canjeó por la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y se convirtió en un ser individualista, tomando decisiones por sí mismo, destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, un hombre muerto, insatisfecho eternamente, y todos los sueños del ser humano se convierten en cisternas rotas que no retienen en agua. Y aparece Jesús diciendo: yo soy el agua de vida. El que bebe de mí nunca más va a volver a tener sed, sino que de su interior van a brotar ríos de agua viva, ¿no? Claro. Y esto es algo tremendo porque muestra que no importa que vos ganes el mundo, el hombre, si no come del único alimento que provee el universo, que provee Dios, que es el pan de vida, que es Cristo mismo, va a pasar hambre eternamente. Y la gente cuyo objetivo y de todo lo que hace está en relación a la búsqueda de esa felicidad, a la búsqueda de esa plenitud, ve a los íconos que le producen momentos de cierta alegría casi como un Dios, claro, digamos, no sé, y todos nos dimos cuenta, aunque siempre lo supimos, ¿no? Pero de una manera tan cabal, que Diego jamás fue ni siquiera parecido a lo que podía ser, como la gente lo decía culturalmente, un Dios. Diego está muerto, es tristísimo, pero Diego está muerto. Diego es un hombre, y la muerte viene por cada uno de nosotros, viene por nuestros hijos, viene por nuestros seres amados, viene y no hay nadie que lo detenga. Hubo una sola persona que se enfrentó a la muerte y la venció en su propio terreno. Y hoy dice que todo aquel que va a Él haya la vida, porque en Él está la vida. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es algo extraordinario. Además, en la historia del joven rico, que le dice ¿qué es lo bueno que yo debo hacer? Entonces él le dice: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Y él le dice: todo eso yo lo he cumplido. Dice: ¿qué más me falta? ¿No? Viste que nosotros venimos hablando todo este tiempo de que el hombre en Adán logra las cosas bajo un esfuerzo humano, ¿no? Pero el que está en Cristo, la nueva criatura, dejó todo lo natural en la cruz. Toda fuerza natural, toda fuerza del mundo fue crucificada en esa cruz. Y ahora vivimos bajo la fuerza del Espíritu, del Cristo que vive en nosotros, no bajo nuestras fuerzas carnales. Entonces él pregunta: ¿qué más me falta? Entonces él le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y hazlo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Luego ven y sígueme. Dice que cuando oyó esto se fue triste y que tenía mucha riqueza. Entonces, Jesús empieza a decir: mas yo le digo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, y empieza a hablar, ¿no? Pero hay un punto que los discípulos le dicen: ¿acaso quién podría salvarse entonces? Entonces, él dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero más para Dios todo es posible. Y
Dice, mira, nosotros dejamos todo para seguirte. Y él dice, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, ¿no? Y va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Y los primeros serán los últimos, muchos de los últimos serán los primeros. Ujú. Y el punto está es que no, el problema no era ser rico. El problema no es ser el mejor jugador de la historia, ¿no? El problema es que ser rico, ser el mejor jugador de la historia, terrenos, hijo, padre, madre, saque a Cristo del trono. Exacto. Porque ese es el mal del hombre. El mal no es jugar bien al fútbol, ¿no? O sea, el mal no es ser rico. El mal es que eso te ponga a vos en el trono y lo saque a Cristo. Por eso vivimos y creemos en un Dios que dice que esto se lo ocultó a los sabios y a los entendidos de este mundo. Y vos decís, a los sabios y a los entendidos de este mundo, y vos decís a Albert Einstein o a Borges, no sé, no, pero no, está hablando de la gente, de los que se creen autosuficientes. Porque el mensaje de la cruz los ofende. Exactamente. Ofende, el mensaje de la cruz a la persona que se cree autosuficiente lo ofende. Porque es un orgullo suicida el que vive, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y llama la atención cuando a veces la sociedad quiere tomar las frases de los eruditos, de los sabios, de los entendidos, para saber qué piensan de Dios. Lo cual la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe y tampoco puede las cosas de Dios, porque solamente pueden percibirse por medio del Espíritu de Dios. Y entonces son personas que teorizan sobre una persona que no conocen, hablan de lo que no conocen. Seguramente son eruditos en ciencias, en tecnología, en literatura, pero hablan de una persona que no conocen. Y un niño, aunque sea un niño, si conoce a la persona, puede hablar de ella. La verdad, esto es una opinión personal, no creo que hayan habido más personas, o una, o dos, o tres, no lo sé, que hayan vivido en la cima del mundo, como se definía Diego, ¿no? Una actitud casi de endiosamiento de un ser humano que estando en ese lugar vivió solo. No importa que estés rodeado de millones y millones de personas, nos sentimos solos. Vivimos solos porque el vacío más grande que pueda existir para el ser humano es la soledad de Dios. Porque el hombre fue creado en Dios, en Él, por Él y para Él. Esa es su sustancia, ese es el motivo por el cual fuimos creados, ¿no? Viste que la palabra dice que el joven rico se fue triste y cabizbajo, ¿no? Y pensar que Diego murió solo en su cama y con depresión. Con depresión, llorando cada día, así como lo describen, ¿no? Por un vacío que solamente Dios puede llenar. O sea, claro. Y dice la palabra que nosotros estamos completos en Él. Y nosotros damos testimonio de eso, ¿no es cierto? Efesios 6 empiezan a hablar Pablo, que es algo que está muy bueno, cómo arranca, que dice, y miren que esto yo se los escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes, como diciendo, sí, yo necesito que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando. Eso es una aclaración. Es como cuando te reís por WhatsApp, ¿viste? Que a veces cuando vos me pones no grande, para que sepa que es no. Exactamente. ¿Viste? Pero bueno, hay un punto en que dice, la gente que les está pidiendo a ustedes que se circunciden, no se lo está pidiendo en el nombre del amor, no se lo está pidiendo porque los aman y porque los están cuidando, ni por la gracia de Jesucristo. Lo está pidiendo para jactarse de eso. Exacto. Para jactarse de sus marcas, de que ustedes pertenecen. Es como cuando nosotros como iglesia nos jactamos de cuántos hicieron la oración de fe, o de cuántos levantaron la mano, o de cuántos pasaron al frente.
¿no? Está diciendo, ellos, pero dice, no importa si son circuncidados o no, lo que importa es que hayan nacido de la nueva naturaleza. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es tremendo pensar que está diciendo, no importa si son circuncidados o no, si son los mejores campeones del mundo o no, si son famosos o no, si son ricos o no, si trabajan de lo que les gusta o no, si cumplieron sueños o no. Lo que le importa es que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que hayan nacido de nuevo, que ese es el milagro más importante. Termina diciendo, paz y misericordia descenda sobre todos ustedes que sigan esta norma, ¿no? Y sobre el Israel de Dios, que es el pueblo de Dios, que somos nosotros, su familia. Tal cual. ¿No? Y nosotros, antes de arrancar acá, ¿te acordás que estábamos leyendo esto y decíamos, el Salmo 23, ¿no? Que el Salmo 23 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por siempre, ¿no? O sea, la bondad y el amor me van a seguir, me van a intentar atrapar. Y en la casa del Señor voy a habitar. Exacto. Pero en la cruz, la bondad y el amor nos encontraron. Sí. Ahora habitan en nosotros, no nos siguen, ahora habitan en nosotros. Y nosotros habitamos en el Padre habita en nosotros. Así es. Somos donde habita. Así es. Una artista plástica de Real, una amiga muy querida, Mariana Montoto, dijo: techo de chapa, goteras, sin agua, poca comida, 2 habitaciones, 10 personas, inviable. Inviable. Con la ley del aborto su vida habría estado amenazada. Chao, Diego. No hay, y lo vuelvo a decir, hoy salió un video en el cual estamos tratando de hacer tomar conciencia a todos los habitantes de nuestra nación, a todo el pueblo de Dios, que no va a haber jamás una nación con mayor miseria que aquella nación en la que una madre desee asesinar a su propio hijo en su propio vientre. Hemos vivido genocidios, hemos vivido guerras, hemos vivido catástrofes de todo tipo, corrupción en la moral del ser humano de las maneras inimaginables, inventores de males, pero jamás va a haber una atrocidad, una miseria más grande en la moral, en la ética de los seres humanos que el asesinato de seres inocentes, indefensos. Y lo que interpreta el dolor del inocente y la muerte del inocente no es nada más y nada menos que Cristo. Que Cristo, que siendo inocente murió por los culpables, siendo Dios, el dador de la vida. La iglesia tiene que manifestarse, tiene que poner la voz en alto. Cristo es la palabra y nosotros somos esa voz. El Cristo corporativo, el Cristo glorificado, impartido en vida en su propio cuerpo, del cual Él es la cabeza, tiene que decirle al mundo que en Él está la vida, que sin Él estamos completamente perdidos. Una sociedad que le dice avance a un genocidio de seres inocentes. Le enseña al ser humano a ejercer violencia. Si a mí me molesta el otro, tengo el derecho de asesinarlo. Lo cual es algo inimaginable. La iglesia tiene que levantarse. Este sábado va a haber una marcha y todos tenemos que estar ahí. Los hijos de Dios tenemos que levantar la voz, no nuestra voz, no nuestra voz, la voz de Dios. ¿Quién dice que no al aborto? No son los cristianos, no es específicamente la iglesia, es Cristo en nosotros. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es su cuerpo? Además, la imagen de Jesús frente a Pilato
¿no? Y Pilato acercándose a Jesús y decirle, yo tengo el poder de liberarte. Exacto. Y Jesús le dijo, vos tenés el poder que mi Padre te otorgó. Exacto. Entonces es eso como iglesia lo que nosotros estamos yendo a hacer. No nos estamos confundiendo de enemigo. Esto no es contra carne ni sangre. Exacto. Esta es una batalla que fue ganada, ¿no? Y recordarle a nuestros gobernantes que ellos tienen el poder que nuestro Padre les otorgó. Exactamente, y sobre todo que la sangre inocente va a caer sobre aquellos que toman esta decisión. Cuando Jesús está diciendo, no tendrías ningún poder si mi papá no te lo hubiese dado, está diciendo de que va a rendir cuenta de ese poder que se le otorgó. Los políticos no son los dueños del destino de una nación, son los representantes de la voluntad de un pueblo. Así que tenemos que decirles a nuestros gobernantes cuál es la voluntad del pueblo. Queremos que la madre y el hijo vivan, que las dos vidas se salven. Esto es algo que tenemos que decirlo con total claridad, porque es Dios quien lo dice. Así que el grito de la iglesia no es un no, o sea, es un reconcílense con Dios, porque Jesús ya los reconcilió. O sea, es lo que hablábamos nosotros la semana pasada. O sea, el evangelio no es un augurio, no es una sensación, no es una promesa. El evangelio es una noticia ocurrida, que lo que nosotros estamos haciendo es notificar al mundo que este evangelio ocurrió, que esta noticia ocurrió. Entonces nosotros no estamos diciendo que no porque entendemos que Dios dice que no. Nosotros estamos diciendo que no porque en esto entendemos que estamos diciendo a gritos, reconcílense con Dios. Cristo los reconcilió con Dios. Exactamente. Acá hay un punto fundamental, Seba. Acabas de decir algo que nos mete en el tema, digamos. Claro. Nos mete en el tema de las preguntas, de cómo llegan las preguntas hasta nosotros. El viernes pasado dijimos, hablamos de los paradigmas que hay dentro de la iglesia y que tienen que ver con una falta de revelación del misterio, claro, que estuvo oculto de tiempos eternos. Y cada vez que Pablo dice, yo fui enviado para revelar ese misterio, está diciendo que el evangelio es esencialmente ese misterio. Ese misterio es Cristo en nosotros. Pero claro, dicho esto como un enunciado, es decir, bueno, esto es chocolate para la noticia, lo sabemos todos. Pero cada expresión y la mayoría de las expresiones de la iglesia contemporánea en su generalidad no expresa esta verdad. No expresa esta verdad. Esta verdad revelada modela toda nuestra vida, modela todo nuestro lenguaje, ¿verdad? Y entonces decíamos la vez pasada, agarramos algunas frases que normalmente cantamos. Sproul decía, ustedes quieren saber o quieren medir la madurez de la iglesia, bueno, observen lo que cantan, ¿no? Y una de las cosas una frase que tomamos fue cuando dijimos, sana mi corazón, ¿no? Y entonces explicamos este punto, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros habla de un nuevo nacimiento. Bueno, esto es bien importante, escuchen, porque no es un tecnicismo. No es un tecnicismo, no es cambiar solamente nuestro lenguaje. Si yo no tengo una correcta cosmovisión revelada por el Espíritu, entonces todo el tiempo voy a estar buscando el origen en la palabra en griego, lo cual lo hago todo el tiempo y no hay un problema con eso. Y de verdad que cada vez que hay algo que hay una dificultad, tenemos que estar luchando con las traducciones, ¿no es cierto? Para poder entender qué verbo usaron, qué sustantivo usaron, para poder entender el verdadero significado de lo que estamos hablando. Pero la verdad está en la cosmovisión de la persona de Cristo.
cuando se nos revela el Cristo en nosotros, todas las verdades expresan esa completa revelación y nada se interpone, no hay ningún tipo de contradicción, sino que todo queda ajustado a una verdad eterna, ¿no? Y este es un punto clave, porque no es una lucha de palabras, Exacto. ni de conceptos, sino que es la revelación de la verdad eterna. Entonces decíamos esto, un nuevo nacimiento no es una persona grande restaurada, operada, digamos, para que, o sea, digo, no quiero dar nombres, pero hay mujeres que por ahí se van operando, y bueno, ¿y cuántos años me da? Bueno, 30, bueno, no, tengo 50, digamos, bueno, pero un bebé no es alguien operado para que se parezca a un bebé, no es una persona restaurada, un bebé es una persona nueva. La única respuesta que Dios proveyó al hombre es un nuevo nacimiento. Pero quiero aclarar algo que no sé si lo dijimos el viernes pasado, creo que sí, pero que es importante. Lo que se perdió en el Edén es la vida de Dios. Y la vida de Dios está en el Hijo. O sea, por eso Dios no te da su vida, Dios te da su Hijo, porque la vida está en el Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces, cuando vamos a Cristo y se produce este milagro eterno, que es Cristo en nosotros y nosotros en Él, la vida es manifestada en nuestra vida. En un nuevo nacimiento, donde somos personas nuevas, pero espirituales, gobernadas por el Espíritu. La iglesia es un pueblo espiritual que expresa todo lo que es Cristo, y Cristo es espíritu. Por lo tanto, todas las bendiciones que están en Él son espirituales, operan en regiones celestiales, las promesas están en Él. Recién decías algo que es importantísimo. O sea, el Evangelio no es un buen augurio, un pronóstico de algo que va a ocurrir, o una promesa de algo que vaya a ocurrir. O sea, el Evangelio es la noticia, la buena noticia de algo que ya ocurrió, solo que muchos todavía no han sido notificados, ¿verdad? Entonces, todo opera en el nuevo pacto, en la persona de Cristo, todo opera en la mente apostólica, en el fundamento apostólico, es conviértanse en lo que ya son. Esto quiero ir un poco en detalle para que se pueda entender mejor y nos permita estar posicionados de manera que simplemente lo podamos ver. No hay que ir a una universidad, no hay que estudiar un montón de libros de teología, sino que es un velo que cuando se cae uno comienza a ver. Me decía uno de los oyentes que escribió a mi Instagram, tengo una pregunta para hacerte, Fabi, me lo hizo con muy buen espíritu, a cual le mandamos un abrazo a Marcos. Decís que no hablamos de restauración, que la palabra restauración en su verdadero concepto, en lo que significa restaurar, ¿no es cierto? Que es agarrar algo que estaba roto y dejarlo como si estuviera nuevo. Pero no es lo que Dios hace con nosotros. Lo que Dios hace, que el viejo hombre muera, tiene que ser aniquilado en una cruz juntamente con Cristo, y de él no tiene que quedar absolutamente nada, ¿no? Y nacemos como nuevas criaturas con otra simiente, que es la simiente de Dios en nuestra vida, que lo que expresa es la persona de Cristo, que es Dios habitando en nosotros, ¿no? Y él decía, Hechos 3:21 habla de la restauración de todas las cosas.
aunque este pasaje está hablando de los cielos nuevos y tierra nueva, de la cual hace referencia Pedro, Juan en la revelación del Apocalipsis, etcétera, 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 que después, si ustedes quisieran, nosotros lo podríamos desarrollar. Romanos 8 también habla de esto, de que la creación gime a una con dolores de parto, y nosotros los que tenemos la primicia del Espíritu gemimos juntamente con Él, y está hablando de esa restauración. De cielos nuevos y tierra nueva, pero no es un tema en el cual nosotros tenga que ver con esto. Me nombró Gálatas capítulo 6, ¿no es cierto?, que también habla de restauración. Y bueno, yo quiero hablar un poquito acerca de eso para que podamos entender qué es lo que pasa con eso. Hay un ejemplo que me gustaría dar. Cada pasaje tiene que tener una correcta hermenéutica. Esto es bien importante. O sea, entender quién lo dijo, a quién va dirigido, qué problema intenta solucionar y en qué contexto cultural, histórico lo está diciendo. ¿Verdad? Para poder entender, ustedes imaginen esto creo que he dado este ejemplo, pero que para el que no lo escuchó le va a ayudar. Supónganse que hay una habitación sin nada, todas las paredes blancas, y en una de las paredes un cartel que dice: este es un buen lugar para hacer ejercicios. Cualquiera que lo ve, lo primero que va a entender es que se pueden hacer ejercicios de gimnasia, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿y si el que estuviera en esa habitación es un matemático? Estaría hablando de otro tipo de ejercicios. Y si la persona que lo estaría diciendo o que estuviera en esa habitación sería un kinesiólogo, bueno, sería otro tipo de... Entonces, ¿quién lo dice? ¿Qué problema intenta solucionar? ¿En qué contexto? Es muy importante. Es muy importante, porque si no, todo se convierte en un tecnicismo. Si yo entiendo cuál es nuestro posicionamiento, entonces vamos a poder entender a qué se refiere Dios cuando está utilizando este verbo, que en este caso, en el caso de Gálatas 6.1, está mal traducido como restauración. Pero quiero abordar eso. Cuando lo que Dios está hablando acerca de ser corregido, direccionado, ¿no es cierto?, como en este caso en Gálatas capítulo 6, está hablándole a gente que está posicionada en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? El problema que intenta resolver es que no está expresando lo que Él es. Entonces necesita ser redireccionado, notificado, corregido. Entonces, bajo una circunstancia que lo está afectando, como es la realidad, o sea, podemos olvidarnos quiénes somos o no entender, porque no por revelación divina hay cosas que no han sido notificadas. Entonces debería ser, en vez de ser apabullado por las circunstancias, la palabra me está revelando que esa circunstancia para alguien que está en Cristo lo debería purificar y no extraviar, ¿verdad? Entonces, acá hay algo que no me quiero olvidar de decir. Bueno, Dios, el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo es el mismo. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo que cambia es nuestro posicionamiento. Nosotros, los que estamos en Cristo, estamos en Dios. En Dios. Y cuando los apóstoles le están hablando a la iglesia, le está hablando a un hombre que está en Cristo. En Cristo, que es una nueva criatura a la cual la Escritura le está diciendo: conviértanse en lo que ellos son. Voy a ver, por ejemplo, Efesios capítulo 5 dice esto: porque antes ustedes eran tinieblas. ¿Ves? Esto es un punto fundamental. No está diciendo que el hombre
es alguien que está lidiando con las tinieblas. Dice, ustedes eran tinieblas. Sí, el hombre es tinieblas. Marca constantemente lo que es estar fuera y dentro de Cristo. Exactamente. ¿Viste cuando hablamos de la frase de Gandhi que decía, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Esto que lo han utilizado los cristianos, pero que no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues si vos fueras a un juicio, hay una persona que robó, va al juicio, pero ¿a quién van a mandar preso? ¿Al que robó o al robo? ¿Verdad? Bueno, en este caso, el robo y el ladrón son lo mismo. Son lo mismo. No dice que el hombre está enemistado con Dios, dice que el hombre es enemistad con Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo dice, pero ahora son luz en el Señor. Así que por favor anden como hijos de luz. O sea, manifiéstense al mundo como lo que son realmente, como lo que Dios dice que son. Entonces cuando uno ve la identidad, ¿no es cierto? Y cómo en la manera en que Dios nos introduce en sus procesos, escuchen. Dice, nadie puede ir en pos de Jesús si no toma la cruz cada día. O sea, es un proceso de muerte y de negación en donde cada día que uno va tomando la cruz se va manifestando la muerte de nuestra propia carne y la manifestación de la vida del Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Está bien? Cuanto más de Cristo, más le conozco. Mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor transformación a la imagen de su Hijo. ¿Está bien? Bueno. Pero dice Colosenses 3:3, vosotros estáis muertos. ¿Pero cómo? ¿Me tengo que morir o estoy muerto? Se te está notificando algo que tiene que ser evidenciado. Vos ya estás muerto. Fuiste crucificado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. Porque esto ocurrió en la eternidad. Lo veníamos diciendo, decimos, hablando de Juan en la revelación, diciendo, para ustedes esto está en el futuro, pero esto ya ocurrió, yo lo vi, esto ya ocurrió, en la eternidad de Dios ya ocurrió, ¿verdad? Jesús fue inmolado en la eternidad y nosotros que vivimos en el cronos del hombre, entramos en los procesos de Dios de un hecho que ya fue consumado. Vosotros estáis muertos. Y hay un pasaje bien claro en 1 Corintios 5:7 donde dice, limpien la levadura vieja para que sean nueva masa. Este es un punto fundamental. Porque limpiamos la levadura vieja para que en el futuro seáis nueva masa. O sea, esto está en el futuro. ¿Está bien? Coma, así como ya lo sois. ¿Pero cómo? O sea, ¿me tengo que convertir o ya lo soy? Conviértanse en lo que ya son. Toda la mente apostólica está diciendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios habla de corregir, de redireccionar, nunca está hablando de emparchar a Adán, sino de redireccionar nuestra vida a la verdad de Dios, que yo ya estoy en Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que se tiene que ver es el Cristo que habita en mí. ¿Cómo se manifiesta ese Cristo? Muriendo cada día, tomando la cruz cada día, negándonos a nosotros mismos, que para que ese hecho ya ocurrido sea puesto de manifiesto en nuestra vida. Conviértanse en lo que ya son. Sé que es difícil entenderlo. O sea, es fácil para aquel que ya lo vio, Claro. pero es difícil para aquel que nunca lo vio. A mí me pasó que capaz leyendo Apocalipsis, ¿no? Que Apocalipsis es el Cristo, o sea, si bien lo escribe Juan, el que lo dicta es Jesús mismo. Exacto. Y Jesús es el Jesús que vemos ahora, ¿no? Y habla de cómo
Cristo ve las iglesias. Ujú. Básicamente cómo Cristo nos ve a nosotros, Apocalipsis, ¿no? Pero él dice algo que es que si lo entendemos nos enseña a entender lo que vos estás diciendo, que es la posición. Jesús dice, esta es la revelación de Jesucristo. Así es. No existen revelaciones, existe una revelación, que es la de Jesucristo. Entonces cuando vos, dice la palabra que Dios te da un corazón nuevo, que ama, que ve, que escucha, que siente, se te abren los sentidos eternos en Cristo. Exacto. Donde vos ves como Dios ve, vos escuchás como Dios escucha. ¿Por qué? Porque lo hace Él. Jesús escucha, Jesús habla, se mueve, Jesús ama, Jesús perdona, ¿no? Porque el único corazón capaz de hacerlo es el de Cristo. Así es. Entonces, cuando vos, dice Jesús, cuando empieza a hablarle a todas las iglesias, Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ujú. Porque la palabra vive en nosotros, ¿no? O sea, que oiga que esta es la revelación de Jesucristo. Que oiga que Jesús ahora es el centro, ¿no? Porque antes Jesús era el que iba a venir. O sea, los profetas hablaban de lo que iba a venir, de la plenitud que iba a estar habitando en nosotros, sobre la bondad y la misericordia que nos iban a estar persiguiendo, sobre las bendiciones que tendríamos que alcanzar. Pero en la cruz de Cristo, el amor, la bendición, todo nos alcanzó. Exacto. Y habita en nosotros. Y de repente nos posiciona en esa cruz. Porque en esa cruz toda la naturaleza natural del mundo fue crucificada. Y en esa tumba fue sepultada. Y fuimos resucitados en un solo espíritu. Todos los cuerpos, toda la naturaleza adámica fueron crucificadas y sepultadas en el cajón más profundo del universo. Pero fuimos resucitados en uno y fue levantado Jesús y todos fuimos atraídos a Él. Ujú. Y Él nos aceptó, Él nos incluyó. Entonces, de repente, tenemos un punto de partida y un punto de llegada, Ujú. que es Cristo. Exacto. Entonces, cuando vos entendés eso, podés entender que Jesús restauró. ¿Qué restauró? La llegada del Padre, la relación que teníamos con el Padre. Exacto. Porque Él nunca la tuvo rota. Ujú. ¿No? O sea, de repente Él nos incluye a nosotros y nos da la vida de Él, porque no es que simplemente nos da una vida nueva, sino que nos da su vida y esa no está rota, no está enferma. Exacto. Y está en reconciliación con el Padre. Él nos reconcilia a nosotros. Nosotros somos el fruto de la expresión del gozo y del amor del Padre. Ujú. Ujú. Entonces, apareció Amadeo. Entonces, ese es el filtro el cual nosotros tenemos que tener, la revelación de Jesucristo. Así es. Así es. Así es. Te voy a pedir, Marcos, no te vayas porque quiero terminar de decirte esto que es bien importante porque si comprendemos esto vamos a dar un paso fundamental. Lo que dice 2 Corintios 5:17 es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no hay nada que podamos hacer para que esto ocurra, pero si estás en Cristo, sos nueva criatura. No hay nada que restaurar. Sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí entonces todas son hechas nuevas. O sea, Cristo es corporativo y Adán es corporativo. ¿No es cierto? O sea, Adán representa a todos los que están en él y Cristo representa a todos los que están en él. La experiencia de Adán es la experiencia de todos los que están en Adán y la experiencia de Cristo es la experiencia de todos los que están en Cristo, ¿no? Y esto es bien importante poder entenderlo. Ahora, quiero ir a este punto que fue muy claro lo que acabas de decir, Seo. Gálatas capítulo 6, que es un capítulo maravilloso, utiliza la palabra que es catartizo en griego cuando la traducción de Reina Valera es restauración, restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero catartizo es preparar, es corregir, hacer que algo se vea apropiado, apto para ser completado. O sea, apto para buenas obras.
Ahora, si uno, digamos, lo mira en el sentido en que se está expresando para un hombre que está posicionado en Cristo, lo que se tiene que dejar ver es la persona de Cristo, ¿verdad? Y la persona de Cristo no necesita ser restaurada. Lo que tiene que ocurrir es que se tiene que dejar ver. Entonces, la persona no tiene que ser sanada o restaurada. La persona tiene que ser redireccionada, corregida, para que no sea su vida sanada, sino muerta, para que la vida de Cristo sea manifestada. Eso es lo que está hablando la Escritura. Cuando hablamos de restauración, esta palabra catartizo, que es que en el Nuevo Testamento aparece 13 veces, 4 de ellas están en los Evangelios, donde significa, porque es un verbo, ¿no es cierto? Lo que significa, por ejemplo, restaurar es cuando habla de que Zebedeo y sus hijos estaban restaurando sus redes, ¿no? La segunda vez que lo encuentra en Mateo 21:16, hace una cita al Salmo 8:2, que dice: de la boca de los niños y los que maman, tú preparaste alabanza. En Lucas 6:40 dice a los discípulos que para llegar a ser como el maestro es el resultado de una instrucción. O sea, que tiene que ver, que está hablando exactamente lo mismo, de corregir, ¿no? De instruir, que es esencialmente lo que Dios llama discipulado. Y nos manda a todos nosotros a predicar el Evangelio y a ser discípulos enseñando, corrigiendo, redireccionando a Dios, ¿no es cierto?, en todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Y el punto crucial, ¿no? Utiliza también este mismo verbo, por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, cuando habla y les escribe a los hermanos de Corinto diciéndole que deben reajustar la unidad, hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer, una misma mente. Ajusten. Ustedes, la verdad está en ustedes, pero no la ven. Tienen que reajustar, tienen que corregir la dirección. Están caminando en un sentido equivocado, pero la verdad está en ustedes y estamos completos en Él. Eso es algo fundamental. Y el último, ya para terminar, la palabra que utiliza en este pasaje que me nombraste, Marcos, en Gálatas 6:1, es catartícete, ¿no? Que lo pone en plural y habla de corregir al que incurre en un error, en una falta, ¿no es cierto? Pero habla de corregir con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, ¿podríamos hacer un estudio de cada verbo, de cada adjetivo, de cada sustantivo en los idiomas originales, en hebreo y en el griego? Y estaríamos siempre luchando con las palabras cuando no se nos revela la cosmovisión de la verdad revelada en su Hijo. Por eso es tan importante cuando Cristo se nos revela y entendemos quiénes somos en Él, todas estas verdades se acomodan y no estamos luchando con las palabras. Entonces, por ahí uno dice, bueno, en el nuevo pacto Dios nos sana nuestro corazón. Y entonces, pero encontré en un versículo la palabra sanar. Bueno, pero le está hablando a una persona posicionada en Cristo, que es una nueva criatura, que no necesita ser ni sanada ni restaurada, necesita entender quién es, sacrificar la carne en la cruz cada día para que el sano, el justo, el santo, el perfecto que es Cristo en nosotros sea manifestado, se deje ver en nosotros.
Cuando esto es entendido, no luchamos con las palabras. Aunque el lenguaje es importantísimo porque el Espíritu ajusta las palabras. Es porque crean conceptos. Si hablamos mal, guiamos mal. Es verdad que hay que hablar bien, pero ¿cuándo logramos hablar bien sin que se nos escapen los conceptos? Cuando tenemos el cuadro completo y lo podemos ver con claridad, ¿verdad? Esto es muy, muy, muy importante, Seba. Muy, muy importante. El punto de cuando él habló de Hechos capítulo 3, versículo 21, que habla de cielo nuevo y tierra nueva, que es otra cuestión, que habla del día de la restauración, de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas. ¿Y qué dijeron los santos profetas? Bueno, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncito y el animal doméstico andarán juntos, un niño los conducirá, la vaca y la osa vaciarán, sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerá paja, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando y bueno, no vamos a desarrollar este tema porque es otro completamente. Pero ves, uno encuentra la palabra restauración, inmediatamente dice, ¿cómo? No. Cuando uno puede ver claramente la verdad que es Cristo en nosotros, inmediatamente entiende el contexto y puede acomodar toda esta verdad. Pero esto es un proceso de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor cuando dice aceleren, porque los tiempos son malos? Lo que está diciendo no es llenen la agenda de actividades y hagan cosas. Lo que está diciendo es aceleren el proceso de asimilación de esta verdad. Que la única solución que Dios proveyó al hombre es su propio Hijo, revelando este misterio de reunir todas las cosas en Él, Cristo en nosotros. Si esto ocurre, van a empezar a ver lo que Dios ve, van a empezar a oír lo que Dios oye, vamos a empezar a ver y a entender y ser transformados y modelados a su misma imagen, que es el propósito eterno de Dios. Todo lo que le glorifica, ¿no? Es un punto fundamental. También habíamos hablado, vos habías hablado algo acerca de esta expresión de si Dios hace silencio. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, el hecho de que Hebreos dice que antes Dios hablaba por medio de los profetas, pero que ahora habló mediante su Hijo. Exacto. ¿No? Que es hermoso saber que no hay nada más que tenga que decir Dios. Que todo lo que tenía que decir ya lo dijo en su Hijo. Que todo lo que Dios tenía para decir ya fue dicho. Exacto. Y que hoy es una realidad en nuestra vida, ¿no? Y que habita en nosotros. Por eso recalcábamos recién cuando Jesús le hablaba a las iglesias en Apocalipsis, le decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque la palabra está viviendo en ustedes, está habitando en ustedes. El hecho de ser notificado de que esa palabra habita en nosotros, ¿no? Exacto. Porque también forma parte de la posición de Cristo en nosotros. Exacto. Cuando vos entendés que la palabra encarnada, que es Cristo, vive en tu vida, entendés que Dios permanentemente abastece a ese Cristo que vive en tu vida. Le habla permanentemente a ese Cristo que habla en tu vida. Porque esa es la relación del Padre y el Hijo. Claro, Cristo es la palabra, toda la palabra. No hay palabra fuera de Él. Toda la palabra está en Él y habita en nosotros. Y ahí volvemos al concepto original. Es conviértanse en lo que ya son. ¿Qué quiere decir? Que la palabra ya está en mí. Solo que esa palabra es administrada conforme a la voluntad de Dios en los momentos, en el tiempo y en la forma y en el espacio en que el Padre lo determina. Pero esa palabra ya fue dada, ya fue dada a conocer, manifestada en nuestra vida. Pero hay una confusión también, el hecho de decir Dios no me habla a encontrar una llamada de atención sobrenatural de Dios, ¿no? Que es como o creer que Dios te va a hablar al oído
o va a bajar un ángel y te lo va a decir, o no, o tipo el vidrio del espejo se va a evaporar y va a aparecer escrito tu sueño, tu propósito, ¿no? Pero cuando vos entendés que en realidad el propósito de Dios es uno y que es la gloria de su santo nombre y que lo único que le da gloria es Cristo adentro tuyo y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, Ujú. ¿no? Y que de repente entendés que todo lo que nosotros necesitamos vive dentro nuestro. Sí, exacto. Todas las respuestas fueron respondidas en la vida de Cristo Sí, sí, y sí, ahora sí. habitan en nosotros todas las respuestas. Sí. Hay una expresión de Dios que ajusta, o sea, el rema, la manera en que Dios a veces se manifiesta y nos Sí, revela cosas que a veces parecen insignificantes, lo cual está bien. Pero lo que hay que entender es que todo está en Él, Todo. y Él está en nosotros, Él es la palabra, ¿no es cierto? Ese es el punto. Eh, no es algo que tenga que ocurrir, es algo que ocurrió y que tiene que ser notificado en la medida en que Dios lo produce en nosotros de acuerdo a su propósito eterno, que es modelarnos a la imagen de su Hijo para su propia gloria, ¿no? Ese es el punto. Claro. Bueno, íbamos a cantar un tema, pero ya se nos pasó los minutos. Nos quedamos cortos. Tenemos acá al ayudante de campo del Lo amigo tenemos, Gallardo. ayudante, mirá, se compró una remera Y vos falta poco para el 9 del 12, que vamos a estar y recordando. ya, claro, que no podemos ir al Monumental este año. El año pasado fuimos. El año pasado fuimos, pero bueno, él se quiso preparar, pero con el tema del distanciamiento social, seguramente no se va a poder, pero lo vamos a poder hacer Sí. de una manera más familiar. Y mañana es a las 3 de la tarde en el Congreso. Mañana es a las 3 de la tarde en el Congreso, todos tenemos que estar ahí. Es muy importante, es nuestro compromiso con Dios en Cristo. Así que, bueno, nada, si querés, tenemos 3 minutos, ¿o no? 3 minutos, 3 bueno, minutos. podés. ¿Qué cosa? Cantar algo, A ver, pásamela, a ver. dale. Quien dice 3 dice 4. Bueno, no sé, me imagino Quien que dice los 4 tiempos- dice 3. que los tiempos en Instagram se cortan, ¿no? Son mezquinos. Cuidado. A ver, Amadito. Y recalcamos que vamos a ser los últimos, ¿cuántos? ¿Dos o 3 vivos?
Bueno, gente, nos vemos nos vemos la próxima, el próximo viernes. Sí, Les mandamos un abrazo gigante. Como siempre, estamos recibiendo sus preguntas permanentemente, pero son 100 veces mayor cantidad de todo lo que podamos responder. Pero estamos haciendo todo lo posible para atender los puntos neurálgicos de sus preguntas. Y esta canción está en el canal de Real Ciudadela, por si la quieren escuchar grabada. Nada cierto, más, como muchas de las canciones que muy estamos buena grabando. versión genial. Muy, muy buena. Real Ciudadela. Un abrazo gigante. Chao. Nos vemos, gente. Chao, chao.